Muy buenas tardes, amigos de Original TV con Darío Medrano. Estamos aquí como todos los domingos, hoy con un programa especial. La situación de Guatemala, señores. Guatemala está viviendo una situación difícil luego de que el volcán de fuego comenzara a expandir muchas columnas de humo y luego toda esa polvareda, todo ese polvo y lava. Varios muertos, pasan de 100 los muertos, muchas personas heridas, todavía con muchos problemas. Y hoy quisimos traer al geólogo y gran amigo Ciris de León, un hombre que sabe mucho, un hombre que con una vasta cultura de estos asuntos. Y quisimos traerlo para conversar un poco de la situación de Guatemala y extrapolar la situación de Guatemala, aunque nosotros no tenemos volcanes, pero tenemos huracanes y tenemos terremotos, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de situaciones de emergencia. Osiris, buenas tardes. Buenas tardes Darío, buenas tardes a todo el pueblo dominicano. Ciertamente, tal como tú señalas, el pasado domingo, en horas de la madrugada, 6 de la mañana específicamente, el volcán de fuego en Guatemala hizo erupción. Una erupción explosiva, y estas erupciones explosivas son mortíferas, producen mucho daño. A diferencia de la erupción que tú estás viendo en Hawái con el volcán Kilauea, que es una erupción basáltica suave que le permite a la gente ponerse a salvo. Por eso tú no has visto que haya muerto una sola persona en Hawái, ni vas a ver una persona que muera en Hawái, salvo que alguien lo haga de manera deliberada. Sí. Pero por razones de la erupción propiamente dicha, no, porque allí solamente sale lava y esa lava va fluida, va despacio. En cambio, en Guatemala, 45 minutos después de que aquí temblara la tierra, ese domingo, aquí tembló la tierra a las 5:13 de la mañana y a las 6 de la mañana se estremeció también el suelo allá en Guatemala, pero por una actividad explosiva de ese huracán, de ese volcán de fuego, que es un volcán que está justo en el extremo suroccidental de la capital de Guatemala, pero que es producto de que la placa tectónica de Cocos, que es empujada por la placa del Pacífico, penetra profundamente por debajo de la placa del Caribe, que es donde está Guatemala, que es la misma placa donde estamos nosotros, llega hasta la cámara magmática y permite que la lava salga. ¿Qué ocurre? Que allí se acumula mucha ceniza, mucho gas, y cuando sale en forma de erupción explosiva, lo que llamamos erupción vesuviana, erupción pliniana. Y se le llama así porque cuando el volcán Vesubio hizo erupción en el año 79 de nuestra era, y Plinio el Viejo hizo una narrativa que ha pasado a la historia como la mejor narración de un proceso de erupción volcánica que en ese momento sepultaba a Pompeya y a Herculano. Desde ahí, cada volcán que se expresa de esa forma, como lo ha hecho el volcán de fuego, es un volcán que te cubre toda una extensa región con ceniza muy caliente, ceniza, Darío, que llega a veces a 1000 grados Celsius. Bastante. Te calcina a la gente, te calcina a los animales, te calcina a los árboles y te crea un gran desastre. Por eso tú estás hablando en Guatemala de cerca de 115 muertos hasta ahora, 200 desaparecidos y 1.7 millones de personas damnificadas, afectadas. Por eso Guatemala necesita la ayuda internacional. ¿Guardó alguna relación el temblor de aquí que se sintió aquí en República Dominicana con esa erupción del volcán en Guatemala? Así es. Porque Guatemala y República Dominicana están en la misma placa tectónica. Puerto Rico está en esa placa tectónica. Las Antillas Menores están en esa placa tectónica. La parte norte de Colombia y de Venezuela está en esa placa tectónica. Quiere decir que esta placa del Caribe cubre todo Centroamérica y el Caribe mayor, excepto Cuba, y el Caribe menor, las Antillas Menores. Quiere decir que lo que tú produces en el extremo occidental de esta placa, que es donde está Guatemala, donde está Costa Rica, donde está El Salvador, se expresa aquí en la zona oriental porque es como una mesa, que tú la empujas de un lado, pero el que está del otro lado, aunque no la haya empujado, recibe parte del efecto de ese empuje. Cuando esa placa del Pacífico empuja permanentemente hacia el este y empuja la placa de Cocos, y esa placa de Cocos penetra por debajo de esa placa centroamericana, que es la placa del Caribe, entonces expone la cámara magmática, pero al mismo tiempo el empuje produce rotura. Quiere decir que la rotura que tú tuviste aquí en la zona de Gonzalo, Monte Plata, domingo a las 5:13 de la mañana,
está vinculada con los empujes que recibe esta placa tectónica en el lado del Pacífico, pero que se expresan aquí en el Atlántico. ¿Qué hacer en caso de un temblor, por ejemplo, de esa magnitud o más grande, porque fue apenas de 4 puntos y algo, ¿no? Punto 7. En principio se reportó 5.1, pero luego fue corregida hasta llegar a 4.7. ¿Qué hacer en momentos en que hay un temblor fuerte? Porque la gente se llena de pánico y mucha gente a veces muere en el intento antes de... Así es, hay gente que se lanza de un segundo, tercero, cuarto, quinto piso, hay gente que sale corriendo a la calle y le cae un poste de tendido eléctrico. Lo mejor primero, mantener la calma. Siempre colocarte al lado del objeto más grande, más alto, más fuerte, más robusto, más resistente que haya cerca de ti. Donde tú estés, en la sala, en el comedor, en la habitación, en la cocina, en el pasillo. Siempre que tú estés en cualquier lugar, mira a tu alrededor y piensa en la posibilidad de que pueda ocurrir un temblor de tierra en ese momento. Y entonces, cuando tú ves el objeto más grande, más fuerte, tú estás en tu oficina, lo más grande y más fuerte es tu escritorio. Tú estás en tu habitación durmiendo, lo más fuerte puede ser la cama. Nunca te entres debajo de la cama, siempre al lado de la cama. Tú estás en la bañera, salte de la bañera, acuéstate en el piso. Al lado de la bañera. Al lado de la bañera. Si se cae el techo, cae sobre la bañera, no sobre ti. Si estás en la cocina preparándote un jugo o un sándwich, tírate en el piso, al lado de la nevera, al lado de la estufa, al lado del gabinete. Si se desprende el techo, va a caer sobre esos objetos, nunca sobre ti. Trata siempre de que cuando vaya cayendo el techo, que es lo que aplasta a la gente, caiga sobre un objeto más grande y más fuerte que tú, de forma tal de que su energía cinética, combinada con su energía potencial, se disipe sobre ese objeto sobre el cual impactó primero y que si llegare a tocar el cuerpo tuyo, ya tenga tan poca energía que no te lastime. Los volcanes en República Dominicana no existen, sin embargo, se dice que hay vestigios de volcanes que en el pasado, millones de años atrás, ocurrieron sobre todo en la zona sur, ¿cierto? Así es. Mira, desde hace 135 millones de años hasta hace 1 millón de años hubo vulcanismo en toda la región. La placa tectónica de Norteamérica penetraba por debajo de la placa del Caribe, llegaba hasta la cámara magmática, como está ocurriendo hoy día cuando la placa de Cocos penetra por debajo de la placa del Caribe en la zona de Guatemala hasta llegar a la cámara magmática, y eso facilita que la lava derretida llegue hasta la superficie. Eso ocurría aquí en el pasado. Tú te vas, por ejemplo, a la zona de Yayas de Viajama, a la zona de Constanza, a la zona de Padre Las Casas, te vas a la zona del Pico Duarte, todo eso era roca volcánica. Todavía aquí, cerca de Santo Domingo, te vas al kilómetro 22 de la autopista Duarte, ahí donde está la entrada a Merca Santo Domingo, y esa roca negra que tú ves ahí al lado es un flujo basáltico. Todo eso salió a través de un volcán, igual cuando tú te vas a la zona de Monteplata, cuando te vas a Yamasá, cuando te vas a Cotuí. Ahora bien, ese vulcanismo perdió actividad hace cerca de 1 millón de años por una combinación de dos componentes. Número uno, hubo un cambio en las corrientes convectivas magmáticas en el Atlántico Norte, y segundo, hubo un desplazamiento hacia el este de la placa tectónica del Caribe. Fruto de esa situación, la subducción no llegó profundamente hasta la cámara magmática a partir de ese momento, sino en las Antillas Menores. Por eso, fíjate que tú tienes vulcanismo hoy día en Centroamérica, que es el extremo oeste de la placa, y en las islas del Caribe Menor, que es el extremo oriental. Quiere decir que tú tienes vulcanismo dentro de esta placa del Caribe en los dos extremos. El extremo oeste, que es el lado del Pacífico, y el extremo este, que son las Antillas Menores. Pero en los laterales norte y sur ya tú no tienes vulcanismo. Quiere decir que tú puedes dormir tranquilo en Jamaica, en Haití, en República Dominicana o en Puerto Rico, de que no hay ni habrá vulcanismo. Tú has visto en la prensa esta semana un reportaje que te dice que los volcanes de nuestra isla están dormidos. No, eso es inexacto. No están dormidos. Un volcán que está dormido tiene la posibilidad en cualquier momento de despertar. Pero en este caso no hay ninguna posibilidad remota de que ninguno de los volcanes en Cuba, en Jamaica, en Haití, en República Dominicana o en Puerto Rico hagan erupción. Aquí tú puedes esperar terremotos, puedes esperar huracanes, puedes esperar vaguadas, tormentas, inundaciones, pero nunca la erupción de un volcán. Tenemos en el sur aguas termales que tienen un gran componente de sulfuro, tienen un gran componente de azufre. Así es. Tenemos en la descubierta el agua azufrada. Así es. Tenemos en Duvergé, en la Sursa y así por el estilo, pero únicamente en la zona sur. Así es.
Explíqueme eso. ¿Por qué sobre todo en la zona Eso sur? está vinculado con ese vulcanismo que tuvimos en el pasado y que ya desapareció. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando tú bajas la taza de té del fogón, ella no se enfría inmediatamente. No. Cuando tú bajas un pedazo de carne de la olla, ella no se enfría inmediatamente. Eso toma un tiempo para adaptarse. ¿Por qué? Porque la primera ley de la termodinámica te dice que el calor fluye del cuerpo más caliente hacia el más frío hasta que se equilibra. Pero eso toma un tiempo. Toma un tiempo en función de cuánto es la temperatura del cuerpo A y cuánto es la temperatura del cuerpo B. Quiere decir que las rocas que quedaron en la zona subsuperficial, en el suroeste, a 1 kilómetro de profundidad, a 2 kilómetros, a 3 kilómetros, todavía no han terminado de enfriarse. Y como no han terminado de enfriarse, cuando el agua subterránea entra en contacto con esa roca volcánica, entonces se calienta y sube a la superficie. Pero cuando tú checas la temperatura, te das cuenta que son temperaturas de 38, 39, 40 grados Celsius. Nunca más de ahí. Lo que quiere decir que no es que hay un vulcanismo activo, sino que esas rocas quedaron calientes, han ido perdiendo temperatura y gradualmente seguirán perdiendo temperatura con el paso del tiempo hasta que llegará un momento en que se enfriarán por completo. Osiris, explícame por qué nosotros estamos ante un peligro de un gran terremoto en República Dominicana. Porque tú tienes 12 fallas sísmicamente activas, de las cuales 2 de ellas tienen potencial para terremotos de magnitud superior a 7 en la escala Richter. Una es la falla de contacto entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa del Caribe, que es la falla que pasa al norte de Montecristi, al norte de Luperón, al norte de Puerto Plata, al norte de Río San Juan y al norte de Samaná. Esa falla tiene su propio mecanismo, su propia dinámica, su propio desplazamiento, su propio sistema de acumulación de energía elástica y de rotura. Esa fue la falla que provocó el terremoto del 4 de agosto del año 1946, que fue de magnitud 8.1 en la escala de Richter, con una réplica de 7.6. Y la misma falla que el 22 de septiembre del año 2003 te produjo el terremoto de Puerto Plata, que fue de magnitud 6.5. Pero no tiene nada que ver con el terremoto de Haití, que fue el 12 de enero del año 2010, porque esto fue en la falla de Enriquillo, en la falla Plantain Garden, que es una falla que viene desde Jamaica, cruza el Canal de los Vientos de Jamaica, entra por toda la península sur de Haití, pasa tangencialmente al sur de Puerto Príncipe, al sur de Jimaní, al sur de Duvergé, pero justo al lado, en el barrio sur de cada uno de esos pueblos, pasa en el área norte de Barahona y desde ahí entra al Mar Caribe y pasa al sur de Asua, de Baní, de San Cristóbal, de Santo Domingo, de San Pedro, de Higüey y pasa al sur de Puerto Rico y ahí vuelve y se une. ¿Qué ocurre? Sí. Cada una de esas fallas tiene un mecanismo de acumulación de energía. Entonces, la falla a la cual le tenemos más miedo en el momento actual es a la falla norte, que es el límite entre la placa tectónica de Norteamérica y la placa del Caribe, porque cada 50, 60 o 70 años esa falla produce una rotura. Y como la última gran rotura... la del norte. La del norte. O sea, como la última gran rotura... Cordillera septentrional. Al norte de la cordillera septentrional, con una ramificación al sur de la cordillera septentrional, que es lo que llamamos falla septentrional, que es la que pasa inmediatamente al norte del Valle del Cibao. Esa fue la que provocó en el 46 el famoso terremoto. El tsunami. El terremoto del 46 Nagua, que te generó el tsunami que arrasó con la comunidad de Matanzas, que hoy día se llama Matancitas. Sí. Se llama Matancitas porque quedó reducida a menos del 10% de la ¿Cuáles comunidades ahora mismo están en peligro de un tsunami, por ejemplo? Toda la zona comprendida entre Río San Juan y Sánchez. Si tú sales de la zona de Río San Juan para Nagua o de Nagua para Río San Juan, te vas a dar cuenta de que tú vas en una línea recta que no pasa de 30 y 40 centímetros por encima del nivel del mar. Y un tsunami puede generarte olas de 5 metros, de 8 metros, de 10 metros, de 12 metros, dependiendo de la magnitud del terremoto y dependiendo de la rigidez de la roca en esa zona. Recuerda que el tsunami se produce cuando tú tienes un terremoto de magnitud superior a 7 en la escala de Richter, que tiene epicentro marino y que tiene un hipocentro poco profundo. Se mueve el fondo del mar verticalmente, empuja la masa de agua y esa masa de agua ahora entra a la costa con mucha energía, con mucha impetuosidad. Y tú lo viste en el sudeste asiático el 26 de diciembre del año 2004, cuando tuvimos acá el terremoto en Sumatra, que fue de
magnitud 9.2 que generó un tsunami que mató 285,000 personas alrededor del Océano Índico. Entonces, ese tipo de situaciones tú puedes tenerlo en la costa norte, entre Río San Juan y Sánchez, porque es una zona baja que en el pasado era territorio marino. Cuando tú buscas los mapas del siglo XVI, te vas a encontrar que Samaná no era una península, Samaná era una isla. Entonces el terreno se ha levantado en la zona de la Poza de Bojolo, en la zona de Matanzas, se ha levantado y hoy día está conectado a tierra. Pero observa tú a ambos lados que es un terreno llano, bajo, que el mar te queda muy cerca. Por eso tú ves que cuando hay un huracán, el oleaje entra a la carretera porque es fácil entrar. Inclusive tú viste que en el proyecto Aglipo, en Nagua, hubo que hacer un dique para poder contener la marea al final de la tarde. Todo eso es fruto de que es un terreno muy bajo, un terreno que ha emergido en los últimos 200 años, porque todavía hace 300 años eso era terreno marino. Los mapas del siglo XVI, siglo XVII y principios del siglo XVIII te presentan a Samaná como una isla. Quiere decir que toda esa zona está amenazada, que el día que se produzca un terremoto igual que el que tuvimos el 4 de agosto del año 46, tú pudieras tener una repetición de un tsunami que te arrase toda esa zona. Osiris, tenemos muchos voluntarios y mucha gente buena, mucha gente que colabora, pero técnicamente hablando, ¿estamos preparados para confrontar una situación de emergencia, una situación de desastre? Todavía no estamos preparados, pero estamos trabajando para prepararnos. Ya tuviste que hace un par de meses tuvimos un simulacro de terremoto en Santiago donde movilizamos 500,000 personas entre estudiantes de escuelas públicas y escuelas privadas, hospitales públicos, hospitales privados, empresas públicas, empresas privadas. Se movilizaron helicópteros, aviones, camiones de bomberos, camiones del sistema de emergencia 911, etcétera, etcétera. Ese ejercicio pensamos hacerlo con más frecuencia para que la gente se familiarice en cómo debe comportarse al momento de un terremoto. Entonces, en la medida en que la gente esté preparada, que los socorristas estén preparados, que los bomberos estén preparados, que los empresarios estén preparados, que los trabajadores y estudiantes estén preparados, la gente sabrá responder de forma adecuada al momento de un terremoto. Mientras tanto, si vamos a hacer un ejercicio de sinceridad y de honestidad, tenemos que decirte la verdad, y es que todavía no estamos debidamente preparados para salir bien de una confrontación con fuerzas sísmicas de la naturaleza. Finalmente, Osiris, ya estamos en la temporada ciclónica, todavía la época crítica no ha llegado, pero viene ahí. ¿Cuál es el peligro que está enfrentando el Caribe, sobre todo República Dominicana, que estamos en la misma ruta de los huracanes? Mira, Darío, no ha comenzado el verano y ya tú has tenido dos fenómenos meteorológicos que te han provocado mucho daño, mucha inundación y muchas muertes. Siendo apenas el 25 de mayo de este año, tú tuviste la tormenta Alberto. Se formó al este de Cancún, justo en la parte occidental del Mar Caribe, al sur de Playa del Carmen y de Cozumel, se movió al norte y te dejó grandes inundaciones en Cuba, sobre todo en todo el occidente de Cuba, la zona de Pinar del Río, la zona de La Habana, y eso se extendió hasta Cienfuegos. Pero llegó a Miami, te hizo mucho daño en Miami. Llegó a Maryland y te provocó en Maryland inundaciones que tú nunca habías visto en Maryland, porque todos los autos que estaban estacionados en las calles fueron arrastrados y fueron destruidos por las crecidas. Te cayeron 247 milímetros de lluvia en 2 horas, y en cualquier parte del mundo donde te caen 247 milímetros de lluvia en 2 horas, tú tienes el diluvio de Noé, tú tienes una destrucción total. Pero eso era apenas 25 y 26 de mayo. Ahora, esta semana, y estamos hablando de la primera semana de junio, tú has tenido el huracán Bud. Sí. Bud ha estado en la costa occidental de México, moviéndose hacia Baja California, y en cuestión de horas subió a categoría 4. ¿Habías visto tú alguna vez, comenzando junio, un huracán categoría 4 ya afectando zonas de México, aunque en el Océano Pacífico, pero afectando México? ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes que esperar una temporada ciclónica 2018 más activa que la del 2017, con más huracanes, con más fuerzas de viento, pero sobre todo con más destrucción. Y mira tú que la destrucción que tuvimos en el Caribe y en Estados Unidos en el pasado año 2017 nos generó pérdidas por 306 mil millones de dólares, porque solamente en Houston
Texas tuvimos daños por 125 mil millones de dólares y en Puerto Rico tuvimos daños por 100 mil millones de dólares. Son daños que ninguna economía los soporta porque estamos hablando de una gran destrucción. Por eso Puerto Rico todavía no se ha podido levantar. Quiere decir que eso tenemos que repetirlo aquí frecuentemente en la televisión, en la radio, en los periódicos, hasta que la población asuma este tema, sobre todo para que todo el que tiene una micro, pequeña o mediana empresa haga una póliza de seguro contra huracanes, contra inundaciones y de esa manera estar protegido. Y en lugar de usted, como comerciante, asumir el riesgo frente a la fuerza de la naturaleza, deje que sea la compañía aseguradora y las reaseguradoras las que asuman ese riesgo para que podamos tener continuidad en nuestra actividad comercial, porque tal y como te advirtió el Banco Mundial en octubre pasado, si en el año 2018 tenemos una situación meteorológica como la del 2017, los países del Caribe no resistirían estos impactos y la economía podría retrasarse entre 10 y 15 años. Nuestro principal problema aquí son las inundaciones. Así es. Los suelos son muy arcillosos, ¿no? El Cibao es muy arcilloso. Y sobre todo y Santo Domingo Norte. Aquí mucha zona de altas y bajas que la gente se muda al lado de los ríos. Así es. Al lado de las cañadas. Zona de inundación. ¿Qué hacer? Toda esa zona hay que evacuarla. Yo he propuesto de manera formal que nosotros, utilizando tierras del Consejo Estatal del Azúcar, en lugar de comercializarlas para el empresariado, facilitarla a la gente que vive a la orilla de los ríos Osama, Isabela, Jaina, etcétera, como una especie de bonotierra. Y que entonces ya la gente con esa tierra y su título pueda ir al banco y obtener un financiamiento para una casita modesta, en un lugar alto que nunca se vaya a inundar, pero no podemos continuar teniendo cientos de miles de personas viviendo a orillas de ríos, arroyos y cañadas, porque cada vez que viene una vaguada, viene una tormenta, viene un huracán, tenemos que ir con los socorristas a desmovilizar a esa gente, llevarla a los refugios. Eso tiene un costo, súmale el costo de alimentación, el costo médico, el costo del agua potable, luego regresarlo otra vez a su hogar, y entonces estamos gastando en desmovilizarlo y regresarlo mucho más de lo que pudiéramos gastar si los asentamos en lugares altos que no sean susceptibles a esas inundaciones. Ojalá que esto pudiéramos lograrlo, si no en el corto plazo, por lo menos en el mediano plazo, para tranquilidad de toda la sociedad. Y sobre todo el peligro que se exponen. Claro. Bueno, Osiris, muchísimas gracias, de verdad. Gracias por estar con nosotros este domingo, en el que mucha gente todavía está en sus casas. Alguna gente se va a las playas, pero mucha gente se queda en sus hogares disfrutando de este programa, su programa de todos los domingos. Volvemos con nuestro segundo invitado.